Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 sabroso, también dulce. Qué rico, rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Show, transmitido todos los días sábados a las 3 de la tarde por Radio Comunidad, www.radiocomunidad.com. Puede también escucharlo bajando nuestra aplicación Radio Comunidad. Esa es más fácil por los problemas de datos en Venezuela, se la recomiendo. Bueno, esta semana, queridos amigos, la gran noticia fue, salió Trump, subió Biden. El mundo contuvo el aliento, la principal democracia del mundo no logró el reconocimiento tradicional de las elecciones. El presidente saliente se negó a asistir a la entrega a la que llaman los americanos la inauguración del nuevo gobierno, del gobierno de Biden, y cambios importantes comienzan a darse con los primeros decretos firmados por Biden de ratificar el Acuerdo de París, de parar la construcción del muro. Trump se despide dejándonos un montón de decretos ayudando a los venezolanos a que pasen 18 meses tranquilos en Miami y donde estén. Bueno, es decir, un plato suculento para una destacada analista política internacional, como lo es la profesora Mirna Yonis, profesora de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI. Profesora Yonis, muy buenas tardes. Saludos, Rico, esperando que sea lo mejor para todos en salud y bueno, viendo los acontecimientos internacionales que bien ha señalado. Pareciera que el mundo va a tener trabajo este año, profesora, porque por donde uno se asoma hay noticias, y todas de alguna manera nos tocan a Venezuela. Primera pregunta, Trump no fue a la entrega, aunque era un formalismo, el secreto de la democracia es respetar sus rituales en todas porque los rituales están basados en leyes. Aunque no sea ilegal que no haya ido, el no haber asistido me parece a mí que rompe una tradición de 46 sucesiones. Sí, evidentemente que hay una ruptura, pero tomando en cuenta lo que ha representado Trump dentro del sistema político de los Estados Unidos, son muchas las tradiciones que se han roto desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de lo que fueron sus campañas, desde ganar las primarias y su propio ascenso dentro del Partido Republicano y el cómo accedió también a la propia presidencia y no podía ser menos cuando se estaba despidiendo, cosa que generó también toda una ruptura de lo que eran las tradiciones respecto a las elecciones, al reconocimiento de los resultados, etcétera. Es decir, hemos estado viendo un comportamiento bastante disruptivo dentro de lo que son los estilos y las tradiciones políticas del sistema estadounidense, ¿no? Y en ese sentido, la no asistencia, además anunciada y cacareada, llamémoslo así, por el mismo Donald Trump, pues planteó de todas maneras la introducción de algunos correctivos desde el punto de vista protocolar, pero también de seguridad, como algunas noticias nos las dieron a conocer tanto sus agentes de prensa, etcétera, como fue echó su maletín con las claves nucleares, es decir, no fue simplemente que él no asistiera, ¿no? Se resolvió protocolarmente con la asistencia del vicepresidente Mike Pence, quien desde su posición moderada institucional permitió que la inauguración de la presidencia, es decir, la toma del juramento, el discurso, etcétera, de Joe Biden, pues tuviera la prestancia y cumpliera las tradiciones protocolares a pesar de no estar Trump. Pero evidentemente que el tema de las ojivas nucleares, es decir, el maletín para apretar el botón. ¿Cómo es esta historia del maletín con los botones nucleares? Bueno, porque recordemos que el presidente de los Estados Unidos, o en su defecto que estuviera incapacitado, el vicepresidente, en este caso de Mike Pence,
son los que también adquieren, se va trasladando de una presidencia a la otra, porque son los que tienen la potestad de dejar y de decidir el apretado al botón, el dichoso uso de, digamos, de dispositivos nucleares en caso de presentarse alguna guerra. Recordemos que esto todo también forma parte de unas tradiciones post Segunda Guerra Mundial derivados de Y la no guerra. lo entregó. Claro que los entregó, pero no se No. pudieron hacer de la misma manera como se venían haciendo. Hubo que hacer duplicado de maletín, usar más elementos electrónicos para desactivar cuando justamente tomara el juramento el señor Biden, porque ya se asumía que el señor Trump estaba en Mar-a-Lago, en Florida, pero digamos que no se pudo hacer en las mismas tradiciones que se hacen una vez que el señor Biden tomó juramento, dio su palabra y pasó a las salas del Congreso. En ese momento es donde se hace de una manera interna la transmisión del maletín. No fue nada más un problema protocolar, estamos hablando de la vida de y seguridad, humanidad. obviamente, tema de seguridad, pero bueno, digamos que eso también planteó un uso y aseguramiento de estos elementos tecnológicos que también están presentes ahora. Salieron detalles de que fueron 2 tarjetas, una tarjeta se activó después de que el señor Biden pasó al área del Capitolio y fue desactivada la tarjeta que tenía Trump en Florida, ¿no? Eso es por dar algún detalle de algunos cambios, ¿no? Chole, pero ese no es un detalle, ese es un riesgo nuclear. No, güey, estamos hablando de cosas grandes ahí, profesora. Sí, bueno, tomando los comportamientos disruptivos eran parte de las inquietudes. Esa que digamos salió a relucir horas después de que había pasado ya todo el acto inaugural, y las otras eran las expectativas de que se pudiera cumplir también esas convocatorias que se dejaron colar a los días siguientes del 6 de enero, de que para la toma de posesión pudieran haber manifestaciones, etcétera, y eso también planteó algunos temas de seguridad adicionales que no eran solamente para quienes estaban asistiendo a la inauguración, es decir, tanto a Biden, Kamala Harris, como los 1.200 invitados que asistieron, sino también inclusive para el propio personal de seguridad y el personal que estaba atendiendo todas las digamos, los elementos sociales que allí se generaron, los choferes, los cocineros, las que cuidaron distintas cosas. O sea, hubo distintos elementos que obviamente no salen en el show business que se generó allí, viendo toda la parte protocolar, porque protocolarmente... Regresamos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis. ¡Qué rico show! Transmitido todos los sábados a las 3 de la tarde por Radio Comunidad www.com. Bien, hemos hecho el primer análisis de las fallas protocolares que resultaron sorprendentemente peligrosas por la explicación que nos está dando la profesora Mirna Yoni, profesora de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Consejo Directivo o de la Junta Directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales COVID. Profesora, ahora metamos el dedo al acto en sí mismo. Ahí hubo simbolismo de todo tipo. Ahí hubo una cantante latina que habló en español. Está la vicepresidenta, que es un símbolo ambulante, una mujer pobre, hija de inmigrante, que llegó a vicepresidenta, después senadora. La poeta que se ganó el premio de Harvard, la muchacha más joven, también hija de una madre soltera. Un cantante de música folclórica que yo no conocía y que resulta ser, jurungando en internet, que es más famoso, bueno, ha vendido más discos que Elvis Presley, imagínense usted. Entonces, ahí tenemos una panoplia cultural donde además estuvieron presentes todos los expresidentes vivos y hubo un acto que respetó cada uno de los protocolos, es decir, y el discurso mismo de Biden y de Kamala fueron orientados a decir cerrar las heridas y echar de aquí para adelante. Hay una herida que nos interesa mucho a nosotros, que es la política de Biden para América Latina y sobre todo para Venezuela. Pero primero que nada, el acto en sí mismo estuvo lleno de símbolos que dicen que hay un cambio en la cultura de dirección política de los Estados Unidos. Sí, claro que digamos, todos estos eventos que son protocolares
Generalmente algunos analistas lo ven muy frío y estos detalles parecieran como no ser muy importantes, pero son muy importantes si observamos cuál es el contexto político en el que se desarrollan. Y recordemos, como lo hicimos en el segmento anterior, que el señor Trump planteó una serie de comportamientos disruptivos desde el punto de vista comunicacional, acentuó un poco los discursos segmentados y polarizados que no son simplemente el producto de él. ¿Qué cosa es un discurso segmentado, profesora? Es decir, un discurso que trataba de abonar a un segmento de la población, haciendo valer elementos, algunos los llaman muy patrióticos, pero un patriotismo que respondía a unas características poblacionales sin tomar en cuenta esa diversidad y esa complejidad en la composición geográfica, cultural, migratoria que tienen los Estados Unidos y que definitivamente durante el siglo XX se hizo mucho más compleja de lo que fue en sus orígenes como nación, pues. Entonces, por lo tanto, digamos, esa actitud disruptiva y que generó crisis tan segmentadas, y vuelvo allí, tanto por el racismo, por el tema migratorio, por el tema, digamos, de si son blancos, de si son indígenas, es decir, esos valores que son parte de una sociedad que no ha resuelto totalmente estos problemas y que evidentemente en un comportamiento como el que desarrolló comunicacionalmente el señor Trump, llevaron a cosas tan extrañas, y digo extrañas por darles un calificativo, como el tipo de individuos y de personas que participaron en la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, en el cual había una composición un poco extraña, y vuelvo, insisto, en esta característica, porque había de la defensa de los blancos, pero también habían algunos otros desde el punto de vista racial. Entonces, ese tipo de elementos había que resolverlos, digamos, con el uso de una simbología que permitiera llamar a la diversidad, o sea, ratificar la diversidad que tienen los Estados Unidos, y ese llamado también a la unidad, pues, porque sin desconocer las diferencias que puedan existir dentro de la sociedad estadounidense, definitivamente hay elementos comunes que deben, digamos, sumarlo, y este discurso de la unidad creo que vale en aquel país, ¿verdad? Pero es también lo que hemos estado señalando para el caso venezolano, es decir, claro. se habla de una sociedad compleja, se habla de una sociedad con crisis, pues las crisis no se resuelven segmentando más el problema, polarizando más el problema, sino tratando de buscar puntos comunes que favorezcan beneficios más colectivos y no simplemente los individuos. Por lo tanto, esa toma de posesión tenía que representar, primero, la simbología es que es la primera vez que se tiene una vicepresidenta. Eso es maravilloso. Género. O sea, hay un tema de género allí muy significativo. Recordemos que no ha sido fácil, y en las candidaturas de hace 2 periodos, la señora Hillary Clinton tuvo problemas serios también, no solo por ser mujer, sino por algunas otras características, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Kamala Harris fuera la primera mujer presidenta, eso ya le daba una simbología especial desde el punto de vista de género a la toma de posesión. En segundo lugar, su propia naturaleza, digamos, etnocultural, en la cual tiene elementos que están presentes también en el tema migratorio y racial de los Estados Unidos, están representados en ella. Uno, por tener una herencia afroamericana gracias a su ascendencia de un padre jamaiquino, pero también una ascendencia asiática por tener una madre hindú, pero además de eso que fueron esclavos. Entonces, bueno, hay todo un elemento de simbología, nada más en ella. En segundo lugar, eso hace que toda la actividad, digamos, protocolar, pero también cultural, tenía que proyectar esa diversidad. Y eso es lo que hace que existiera una Lady Gaga, que existiera una J-Lo, que pudieran haber... maravilloso, Lady Gaga. Sí, 2 representaciones, digamos, religiosas, si recordamos que los discursos no fueron hechos simplemente por un solo religioso, sino por 2, lo cual también da una
de lo que es la diversidad cultural, el folclórico, digamos, la representación folclórica dentro de los Estados Unidos, que también es muy importante, y ese juego en que los co-chair, los digamos coanfitriones o co-moderadores, maestros de ceremonias, también se combinaban entre hombre y mujer. Eso es también un medio Buen detalle. para la paridad, digamos, de género. Entonces, bueno, quizás ahí lo que faltó, dirían algunos, es que entonces faltó que existiera un chino y faltó que existiera, pero bueno, digamos... Bueno, pero esos son los que están pensando, latinos, negros y protestantes y católicos. Sí, sí, pero digamos... Es un cálculo electoral lo que pasó ahí. Evidentemente, entonces toda esa simbología también tenía un peso y además el partido demócrata en ese sentido, si observamos y recordamos un poco lo que fue la presidencia de Obama, también trató de dar esa variable cultural y por lo tanto, pues... Regresamos, queridos amigos, con su espacio de reflexión y análisis, que es Rico Show, por Radio Comunidad, www.radiocomunidad.com. Estamos recibiendo una maravillosa descripción de todo lo que quedó y que no se dio en esa toma de posesión del señor Biden, gracias a la experiencia notable de la profesora Mirna Johnny en los asuntos internacionales y protocolares. Bueno, sigue usted, profesora, yo le dejo eso en la mano a la gente que está ahí. Hubo una decisión interesantísima. Suspenden el muro, se reconoce, se vuelve a la Organización Mundial de la Salud y se vuelve a los acuerdos de París contra el calentamiento global. Vuelve a los Estados Unidos a la palestra internacional en la senda de lo que llaman el progresismo. Esa senda nos tocará en Venezuela y de paso de una vez le tiro ahí un coletazo porque la Unión Europea dice que la solución para Venezuela es el multilateralismo y piensan actuar junto con Biden, pedirle a Biden que actúen juntos. Tenemos pues un cambio de política internacional y nos gustaría ver después cómo eso podría afectar o influir en la política venezolana. Bueno, recuerdo cada gobierno que, digamos, que comienza su periodo, en este caso para los Estados Unidos también, por el propio contexto hablado de dónde viene, es decir, de la disrupción del señor Trump. Todo gobierno que inicia se plantea un periodo que es los llamados primeros 100 días, ¿verdad? Y eso es una tradición ya no solamente de los Estados Unidos, sino de análisis y de propuestas políticas que son formuladas, en donde en esos primeros 100 días se establecen una serie de parámetros, se toman una serie de medidas que son los que marcan el estilo de cada gobierno y cuáles son las prioridades que tiene cada gobierno. En este caso, inclusive para el señor Biden, hablan de los 10 primeros días dentro de los 100 días, ¿no? Y creo que demostró cuán estructurados ya venían trabajando desde el momento en que montaron su, digamos, su oficina de transición, que al inicio no fue reconocida por el señor Trump, pero que después le tocó trabajar adecuadamente con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que una vez cumplido el proceso protocolar, aparentemente, que ya hemos hablado en los segmentos anteriores, ¿verdad? Al pasar al Congreso, inclusive ya después de llegar a la Casa Blanca, es lo que hace que se sirven 17 órdenes ejecutivas en cierta medida que están en correspondencia con las 4 prioridades que Biden señaló en su discurso, por ejemplo, en el tema de la salud, las medidas referidas al uso de las mascarillas, por ejemplo. En el tema económico hay una gran variación, digamos, hay una diversidad de órdenes ejecutivas en ese sentido, porque son elementos económicos que tienen que ver no con digamos, concesiones solo a las empresas, sino, por ejemplo, los créditos a los estudiantes universitarios, algunas medidas que tienen que ver con los trabajadores, etcétera. El elemento también desde el punto de vista ambiental que lo marcó también como parte de los 4 ejes fundamentales, y eso es lo que hace que desde el punto de vista internacional sea el retorno al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, lo que da un giro a la actitud multilateral de la política exterior de los Estados Unidos ahora con el señor Biden. Y la última de las prioridades
que planteaba en este momento, no recuerdo, pero bueno, son 4 de esas que se dividieron en 17 órdenes ejecutivas nada más en las primeras 12 horas. Así que veamos cuáles pueden ser las otras en los siguientes días, que no solamente van a depender de órdenes ejecutivas. Recordemos que también la tradición en los Estados Unidos del sistema político no es que es un presidencialismo hacia el estilo latinoamericano, sino que tiene que contar también con algunas negociaciones que deberá realizar en el propio Capitolio, denuncia a lo mejor los cursos que puede tomar el famoso proceso de impeachment que quieren realizar al señor Donald Trump, pero también algunas otras acciones referidas a la Reserva Federal, etcétera, de manera que hay una serie de acciones que se están esperando, ¿verdad? Sí. Y entre ellas, evidentemente, que, bueno, están esperando cuál es la actitud real que pueda tener en casos como el de Irán, en donde se dice que suavizó lo que eran los vuelos y los, digamos, los requisitos para ingreso, y cuál puede ser la actitud que tenga dentro de la propia crisis venezolana. Tal como lo has señalado tú, la tendencia, y no se observaba solamente en el caso se observa ahorita en el caso de Biden, sino que inclusive el año pasado, aún durante el proceso durante la permanencia de Trump, aunque Trump, digamos, esbozaba desde el punto de vista personal un apoyo a Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, etcétera, las tendencias apuntaban en que pudiera ser una acción mucho más articulada y tan, digamos, fragmentada como se había estado generando en los años anteriores, que por un lado era la de Estados Unidos, por el otro lado de la Unión Europea, por otro lado entonces el Grupo de Lima y la OEA, y por otro lado los que están dando ayuda humanitaria, pero a través de Naciones Unidas, un poco como, digamos, desarticulada. Ajá, pero hay un detalle interesante, invitaron a Carlos del Vecchio, o lo dejaron entrar, yo no sé cuál es la palabra exacta, a la toma de posesión. Claro, son parte de los, digamos, Lo muy importante. Claro, esos son los signos que van dando, digamos, porque una cosa es que se trate de buscar una conciliación no de intereses, de estrategias de acción en el tema Venezuela, y otra la relación bilateral. Definitivamente que la relación bilateral Estados Unidos, Asamblea Nacional, presidencia de Juan Guaidó y de sus comisionados o embajadores en distintos países en Estados Unidos ha sido un apoyo, digamos, irrestricto, y eso no tiene que ver solamente con que era el señor Trump, sino todo el aparataje institucional de los Estados Unidos, al punto de que se dice que es uno de los pocos puntos, digamos, de agenda de acuerdo bipartidista, y que eso es lo que hace que, digamos, al tema de Venezuela se trate de abonar en función de articular esfuerzos con la Unión Europea para que Estados Unidos, y más ahora con Biden, no sea un esfuerzo individual, unilateral, sino que pueda ser combinado con las acciones que se están desarrollando a través de la Unión Europea. Obviamente hay distintas interpretaciones, Rico, y tú sabes muy bien que si el asunto del tiempo, que si quién gana, quién oxigena, etc. Regresamos, queridos amigos, con el último segmento de esta interesantísima conversación con la profesora de la Universidad Central de Venezuela, Mirna Ioni, experta internacionalista, miembro de la Junta Directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Le hemos hecho una radiografía y además una disección a la política, a la nueva situación que presenta para el mundo el gobierno de Biden. Y yo la interrumpí para hacer identificación de la planta, justo cuando tocamos el tema más álgido para Venezuela, las sanciones. Las sanciones tienen dos vertientes, las individuales a los funcionarios y las sanciones que de alguna manera afectan a toda la población. La Unión Europea tiene una actitud un poco más blandengue o más suave o más light que la que tuvo la política del señor Trump para con Venezuela. Habrá un cambio de presión con este enfoque multilateralista que se plantea Borrell para proponérselo a Biden con respecto a Venezuela, o ahora es peor porque va a ser una callapa conjunta. Bueno, lo que pasa es que la palabra de todo analista, y creo que tú lo sabes muy bien, es depende de la circunstancia y el contexto. ¿Por qué?
porque, bueno, hay algunos que consideran de que el hecho que ahora se vayan a articular las estrategias entre Estados Unidos, la Unión Europea, y que seguramente vayan a buscar algún mecanismo en el cual comiencen algunas conversaciones con algunos otros elementos, si las sanciones que son no sanciones individuales, porque esas son simbólicas, efectivas y se van a mantener, en mi apreciación, el tema está ligado a algunas otras sanciones que definitivamente están afectando de una u otra manera lo que se dice que no se afecta, que es a la población, es decir, como el tema de la gasolina, el tema de las medicinas, el tema X, y lo podemos ver por por las acciones más específicas de los últimos días. Es decir, cómo eso puede ser manejado de otra manera, y para eso pues tienen que articularse esfuerzos. No tengo la varita mágica ni la bola mágica Nadie la tiene. para decirte cómo, pero definitivamente que el tiempo ha transcurrido, ¿verdad? Y no ha tenido el impacto necesario, suficiente o esperado para generar unos mecanismos de negociación que permitan buscar otras opciones, porque, bueno, la mejor hecho fue lo que ocurrió también el año pasado. Han pasado 2 años de toda una, digamos, discusión entre si se reconocía la Asamblea Nacional, se ganaron más casi 60 reconocimientos, etcétera, pero desde el punto de vista interno del proceso político venezolano no ha habido variaciones sustantivas desde el punto de vista del reconocimiento a la oposición, de una participación igualitaria, del respeto de los derechos humanos, de los presos políticos. Bueno, creo que la lista es larga y mucho más larga que la del Niño Jesús, pero definitivamente que es necesario algún tipo de acercamiento. Que si ese acercamiento es entre varios actores, si ese acercamiento va a ser por debajo de la mesa, va a ser expreso y demás, eso lo van a dar algunas indicaciones. Lo cierto es que la crisis venezolana, si bien depende de los venezolanos, hemos visto que desde el punto de vista interno, la población en general está sobreviviendo y no tiene una fuerza política para una presión adicional más allá de lo que pudiera ser capturado desde el punto de vista colectivo de la sobrevivencia. Y esa sobrevivencia no necesariamente plantea mesas de negociación muy productiva, muy favorables, porque es una relación asimétrica y subordinada muy lamentable en la que estamos en la población Claro, venezolana. ese es un problema importante, porque cuando uno se sienta en la mesa tiene que tener cosas que ofrecer, cosas que ceder y cosas que ganar. Pero Claro. Ahorita el gobierno presenta a la Asamblea Nacional como una tribu en retirada, ni siquiera como un ejército en retirada. Claro, Entonces, claro, la particularidad en todo esto, Rico, es una cosa que tú mencionaste al inicio de esta conversación, es decir, hay unos signos que ya se han dado tanto por los anuncios del señor Biden, quizás no de manera directa, pero sí a través de los propios de su propio staff que ha ido integrando, del secretario de Estado, de algunos otros, a través también del propio Congreso, dando signos del reconocimiento a lo que es la Asamblea Nacional, no la post 6 de diciembre, sino a una Asamblea Nacional que tenga una legitimidad. Por lo tanto, ese es un signo que te da un elemento de presión de que el gobierno de Nicolás Maduro no logró lavarse la cara con esas elecciones. En segundo lugar, que tampoco la Unión Europea se comió el cuento, y justamente tú mismo lo señalabas, todo este inicio de año ha sido un debate entre las declaraciones de Borrell, que es simplemente el representante de las relaciones exteriores, pero no es el Consejo ni el órgano político. Por lo tanto, unas declaraciones de Borrell medio asomando algunas cosas, pero definitivamente la decisión de la Unión Europea es de ratificar también el reconocimiento a esa Asamblea Nacional, pero como tú bien dices, hay una variación, tampoco se puede meter en todas las costuras de la política interna venezolana, y es el tema Guaidó. Ahora, ¿cuál es el desenlace que pudiera tener esta variación en el estilo de la redacción de esa resolución? Pues lo va a dar el tiempo, tampoco te puedo decir, pero definitivamente
hay un cambio de hecho, porque hay una situación de hecho concreta. Es decir, hay una situación de hecho desde el punto de vista político venezolano, contra lo cual no puede ir la comunidad internacional. Ese es un problema, porque ilegal o legal, legítima o legítima, la Asamblea Nacional, la que electa el 6 de diciembre, está tomando decisiones. Con el caso de Guyana, tomaron una decisión unánime que era desconocida en Venezuela desde hace años, y además fiando posiciones que exigía la COBRI. El COBRI, porque el COBRI propuso el desconocimiento del juicio, y yo creo que absorbieron todo ese excelente documento que ustedes redactaron. Eso prácticamente está en la resolución de la Asamblea. Lo que pasa es que desde el punto de vista práctico se ha manejado adecuadamente. En nuestra apreciación se señala que bueno, que desconocemos la decisión, bueno, porque es que ya se había dicho que la Corte no tenía jurisdicción, pero no decidieron sino mandar una carta. Entonces tampoco se fajaron en la pelea de defender de que no tenía jurisdicción, sino simplemente mandaron una carta, acuso recibo y listo, ¿no? Y ahora o sea, es de dilación, hace una buena crítica, porque eso no lo ha hecho nadie. Muy interesante. Claro. Bueno, profesora, le queda un minuto para cerrar. Le dejo el minuto completico y yo despido. Arranque usted. Okay. Otro punto es que ahora dicen que ellos reconocen o que debe activarse el Acuerdo de Ginebra, y quien dijo que hay que activar algo que sigue existiendo. Eso para mí es un error de discurso. Es decir, no es activar el Acuerdo de Ginebra, es mantenerse en el Acuerdo de Ginebra. Y eso está siendo tomado, a mi manera de ver, no de una manera muy inteligente por Guyana, que también tendrá que empezar un proceso ahora para la segunda etapa en la Corte Internacional. Por lo tanto, hay muchas cosas para ver, para revisar, tanto desde los Estados Unidos, desde nuestra propia frontera, y el proceso político interno que no desmaya. Bueno, profesora, caramba, tremenda clase. Qué rico.